En la anterior videoclase quedamos en los monobactámicos, cuyas características ya la dimos. Vamos a entrar a otros antibióticos que nos salvan vidas, en esta oportunidad con lo que son los glucopéptidos. Dentro de ellas, las más representativas tenemos la vancomicina y la teicoplanin, cuyo mecanismo de acción también es interferir la adición de nuevas subunidades a la pared celular. ¿Okay? La mayoría en realidad casi todos los betalactámicos, casi el 99%, pues inhiben la pared celular. El mecanismo hacia la resistencia a la vancomicina está mediada por enzimas. Por ejemplo, mi persona hasta el momento no ha visto un gram positivo Staphylococcus aureus que sea resistente a la vancomicina, pero en la teoría ya se han descrito. Principalmente van contra las bacterias gram positivas, también cubren enterococos, streptococos, actinomyces y clostridium. Esto vamos a hacer hincapié sobre todo en el Clostridium difficile, que produce una colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es cuando, digamos, tenemos un paciente hospitalizado y al dar tantos antibióticos al cuarto, al quinto día, presenta diarrea acuosa, ¿no? 500 cc en 24 horas, 1000, 1500, mucha diarrea, y le pedimos laboratorios identificando, buscando toxina. Si es positiva, pues es una colitis pseudomembranosa. Y el tratamiento es que, ¿qué es lo importante? Si esta colitis pseudomembranosa no la diagnosticamos y no la tratamos, puede complicarse con un megacolon tóxico. Eso sí, te mata en horas. ¿Ok? Y el tratamiento es con vancomicina, pero no es por intravenosa, es por vía oral. Pregunta de examen. Y esta vancomicina por vía oral pues no se absorbe y tiene buena biodisponibilidad en el intestino grueso. Dentro de las reacciones adversas muy importantes que producen el síndrome del hombre rojo, que está relacionada a que si nosotros indicamos, por ejemplo, 2 gramos de vancomicina, pues tiene que pasar en un determinado tiempo. ¿Okay? No podemos pasar en 2 minutos, en 1 hora, por lo menos en un 15 a 20 minutos para poder pasar, porque si nosotros pasamos rápido, puede causar este síndrome de hombre rojo. No es nada más que una eritrodermia, así en color rojo, que se presenta en la cara, en el tercio superior del tronco. El mecanismo por el que produce, pues es que las histaminas detectan esa biomolécula y liberan varias histaminas, producen vasodilatación y pues se ve una eritrodermia. Y además la vancomicina es muy nefrotóxica. Peor si estamos usando gentamicina o amicacina y está con creatinina de 1,4, 1,5 y damos vancomicina, vamos a tronar más al riñón. Por eso ahí se debe de ajustar a función renal. Además es ototóxica. Otro medicamento muy importante que son los aminoglucósidos. Sobre todo estos medicamentos son más bacteriostáticos más que bactericidas, porque inhiben la síntesis de proteínas en los ribosomas. El mecanismo son por mutaciones en los receptores de ribosomas y enzimas, y principalmente se usan para bacterias gram negativas y sobre todo para usar sinergismo, ¿no? Porque solo aminoglucosa en un paciente hospitalizado no puedo usar, ¿no? Tengo que asociar otro antibiótico. Acá debemos de saber algunas características de estos aminoglucósidos. Por ejemplo, la gentamicina es más activa contra el estafilo, pero es más nefrotóxica. Si nos preguntan cuál de los aminoglucósidos es la más nefrotóxica, es la gentamicina. La amicacina
Esto se usa mucho en los hospitales. ¿Por qué? Porque es más resistente para que adquiera resistencia bacteriana y que además hacen sinergismo principalmente para la Pseudomonas aeruginosa. La tobramicina se usa principalmente en la profilaxis de infecciones respiratorias en fibrosis quística y viene una presentación en aerosol. La streptomicina es la más ototóxica. ¿Ok? Es la más ototóxica. La paromicina se usa, por ejemplo, como medicamento por vía oral, sobre todo en la encefalopatía hepática, para evitar la absorción de amoníaco, urea, proteínas y demás. Y también se usa como homicida luminal. Ahora, algo muy importante. Estos aminoglucósidos están contraindicados si el paciente tiene alguna enfermedad relacionada en la placa motora. Por ejemplo, ¿quiénes? La miastenia gravis y un síndrome de Guillain-Barré. Ambos se caracterizan por debilidad muscular. ¿Ok? Si hay alguna anormalidad, están contraindicados aminoglucósidos. Si ustedes ven un paciente hospitalizado y está con un síndrome de Guillain-Barré y está con ventilador mecánico y están viendo que está indicado amicacina, pues simplemente eso es ignorancia total, que no sabe nada de la medicina. Vamos a ir contra otros antibióticos, como por ejemplo los macrólidos. Acá en esta imagen vemos un ribosoma, tanto en la subunidad pequeña como en la subunidad grande, donde actúa ahí la eritromicina. Inhibe la síntesis de proteínas. Se ha demostrado además que uno de los efectos es inmunomodulador, es decir, que al sistema inmune lo comienza a regular. Principalmente están indicadas, usamos mucho para neumonías atípicas, por ejemplo para Legionella, Mycoplasma, Clamidia, Haemophilus, para estos tres. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la legionela, si yo tengo un paciente que viene con fiebre de 39, tos y expectoración, que tiene secreción purulenta, lo más probable es que sea una neumonía, ¿no? Pero si esa neumonía yo le doy, por ejemplo, una cefalosporina, ¿no? Le doy que actúe en la pared celular, o le doy una amoxicilina, o le doy una ceftriaxona, ¿ok? No voy a cubrir a estas bacterias. ¿Por qué? Porque estas bacterias no tienen pared celular, ¿ok? Y si no tienen pared celular, obviamente los antibióticos no van a actuar bien y el paciente va a ir mal. Por eso yo tengo que cubrir bacterias atípicas en un contexto de una neumonía atípica, y por eso voy a cubrir con macrólidos, ¿ok? Sobre todo en pacientes con EPOC. Y la citromicina es más activa contra la Clamidia y Haemophilus, y la claritro más para el Helicobacter pylori, que está asociado mucho al cáncer gástrico. Si estos pacientes, por ejemplo, tienen una cardiopatía de base, ¿no? Una falla cardíaca, fibrilación auricular, no sé, alguna cardiopatía estructural, y estos macrólidos yo prescribo, le doy al paciente, y de repente me hace un tipo de arritmia, que por ejemplo una torsada de puntas que te mata en ese instante, es porque yo no he controlado el QT. Estos medicamentos prolongan el QT en el electrocardiograma. Por eso un paciente que yo doy acitromicina, claritromicina, debo de monitorizar el QT en el electrocardiograma. Si el QT está largo, es un factor de riesgo importante para que nos haga una torsada de puntas, y a veces no responde al sulfato de magnesio. Las lincosaminas, tenemos la clindamicina, principalmente usamos para anaerobios, actúan en la subunidad 50. La reacción adversa es la colitis pseudomembranosa. También tenemos otro medicamento, el cloranfenicol. El cloranfenicol mucho se lo ha satanizado, no se usa mucho
Yo conozco médicos que le tiemblan al cloranfenicol porque han visto pacientes que les produce una pancitopenia, una anemia irreversible, leucopenia, trombocitopenia y anemia. Y el cloranfenicol pues produce un síndrome gris en estos pacientes porque el cloranfenicol es metabolizado en el hígado y como el hígado en los prematuros no está bien maduro, comienza a recircular produciendo esa apariencia de síndrome gris. Esto ya hemos mencionado, el cloranfenicol y el tianfenicol actúan en las unidades 50 del ribosoma, principalmente está indicado en la fiebre tifoidea en recidivas y crónicas, indicado en la peste, produce anemia plástica. En realidad, varios antibióticos pueden producir anemia plástica, pero con mayor frecuencia. Y mencionamos que produce síndrome gris por falta de depuración hepática. La tetraciclina también actúa en los ribosomas, principalmente en la subunidad 30. Está indicada para granuloma inguinal y brucelosis. Hay un medicamento importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos resistencia a la vancomicina, podemos usar este medicamento que es la tigeciclina. Puede producir una reacción cutánea, es nefrotóxica. Ojo, y en los niños no se los debe usar porque provoca manchas permanentes en los dientes. ¿Ok? Las sulfamidas inhiben la enzima la dihidroteroatosintetasa en la producción de ácido fólico, que si se la combina con trimetoprim es el cotrimoxazol, no es el cotrimazol. El otro es un antimicótico, este es cotrimoxazol. Y el trimetoprim inhibe la dihidrofolato reductasa, que se usa mucho para profilaxis neumonías por neumocistis jirovesi en pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, si un paciente recibió quimioterapia, tiene las defensas bajas. Un paciente que tiene VIH tiene las defensas bajas y son predisponentes que a bacterias que a nosotros no nos atacan, pero ellos sí. Y dentro de la primera causa de esta neumonía, el agente es neumocistis jirovesi. Y para eso está indicado el cotrimoxazol como tratamiento. Además, es registrado que tiene buena actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible, pero ¿qué es lo peligroso? Que puede producir un Steven Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica. Produce hipercalemia por un mecanismo muy interesante y en los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato suelen producir anemia hemolítica y en los recién nacidos carníteros. Vamos a entrar a estas famosas quinolonas que nos salvan muchas vidas. Ya habíamos mencionado que el mecanismo de acción es en el material genético, específicamente la subunidad A del DNA girasa. El mecanismo de resistencia es porque muta el ADN girasa y puede haber disminución de la acumulación intracelular del fármaco porque hay bombas específicas de la bacteria que las expulsan. Y dentro de las reacciones adversas pueden lesionar el cartílago articular en los niños. Y también se ha asociado que producen tendinitis y se han asociado a rupturas tendinosas. Las quinolonas pues se la han clasificado igual que las cefalosporinas por generaciones. La primera generación tenemos el ácido nalidíxico y el ácido pipenídico. En algún momento, cuando yo era estudiante, se usaba mucho ácido nalidíxico para infecciones urinarias. Actualmente no conozco ningún médico que esté usando estos antibióticos para infecciones urinarias. La segunda generación tenemos el norfloxacino, el ciprofloxacino y otros. A mí me gusta mucho el ciprofloxacino porque me cubre Pseudomonas aeruginosa, Rickettsia, Mycoplasma y Legionella para neumonías atípicas sobre todo. Y el levofloxacino,
que este levofloxacino tiene mayor actividad contra estos además, pero además contra bacterias gram positivas. Y hoy en día, pues muchos médicos están usando moxifloxacino porque aparte de cubrirte bacterias anti-pseudomonas gram negativas positivas, también cubre anaerobios. Es más, estas son muy nefrotóxicas, pero no tanto como los aminoglucósidos. Esta pues tiene menos disminución, es decir, menos nefrotóxica a comparación de estos. Y ahí lo ideal que tiene un efecto postantibiótico que dura 1 a 6 horas. Es decir, que todavía aparte de su biodisponibilidad puede durar unas 6 horas más. Por ejemplo, la levofloxacino puedo dar una vez al día. El metronidazol. El metronidazol produce metabolitos reactivos que dañan el ADN del microorganismo. Por ejemplo, la clindamicina para anaerobios, el metronidazol también para anaerobios y también para protozoarios. Dentro de las reacciones adversas es un sabor metálico y principalmente si estamos en un contexto de insuficiencia hepática puede producirnos lesiones en el sistema nervioso central como convulsiones y demás. Este metronidazol provoca un efecto disulfiram si yo asocio al alcohol. Recordemos que el efecto disulfiram es cuando hay náuseas, diarrea, vómitos, cefalea, sensación de malestar general terrible que lo asocia el paciente muchas veces al alcohol. Eso es el efecto disulfiram. Luego tenemos las streptograminas como el inesolit que se usa para gram positivos. Por ejemplo, la quimopristina y la dalfopristina es una mezcla de una streptogramina del grupo B con el grupo A que inhiben las subunidades 50 del ribosoma. Se usa principalmente para Enterococcus faecium resistentes a la vancomicina. Producen artralgias y mialgias como efecto secundario. El inesolit principalmente es una oxazolitinona que interfiere en la formación del complejo en la síntesis de proteínas en los ribosomas. Cubre gram positivos frente al enterococo, estafilos y bactericida frente al neumococo y estreptococo. Y ustedes me preguntarán, ¿también es bacteriostático y bactericida? Sí, eso depende de la concentración que tanto esté en el plasma circulando. Ojo, el inesolit, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene pues con celulitis, que se complica con una miositis y es un síndrome de Fournier, es decir, que está infectado el músculo, la fascia, si el agente etiológico es un Staphylo aureus, lo principal, lo que está indicado es el inesolit, porque penetra muy bien las partes blandas y aparte que no es nefrotóxica. Dentro de los efectos adversos se ha descrito acidosis láctica, principalmente cuando se usa con inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, es decir, aquellos pacientes que toman medicamentos para el VIH. Luego tenemos los lipopéptidos, la daptomicina, actúan formando canales de membrana en los microorganismos gram positivos. Es decir, por ejemplo, tenemos una bacteria y comienzan a perforar la pared celular y para esto necesita calcio como energía para despolarizar y toda la cadena que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Está indicada para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium. No se emplea en infecciones respiratorias porque el surfactante, es decir, el líquido que hay entre el pulmón que evita el colapso de los pulmones, inhibe su actividad bactericida. Y estos pacientes debemos de monitorizar la creatinfosfoquinasa porque produce inflamación de los músculos. Y pues el libro de Harrison nos muestra unos esquemas que ya lo hemos ampliado a profundidad.
Aquí las cefalosporinas por generaciones, aquí debemos de recordar la cefalosporina anti-Pseudomonas y anti-Staphylococcus aureus. Aquí algunos medicamentos en el embarazo donde la mayoría afecta, sobre todo si hay antibióticos que actúan en la pared celular. Nosotros no tenemos pared celular, entonces pues está indicada en los pacientes con embarazo. Si el antibiótico actúa en el ADN o en el ribosoma, pues está contraindicada. Por ejemplo, acá, a ver, veamos con esta, contraindicada. ¿Quién es? La claritro. ¿Y dónde actúa la claritro? En los ribosomas, ¿no? Por ejemplo, uno que esté aceptada más o menos, ¿no? Digamos con cautela. Dice meropenem. Claro que sí, porque esta actúa en la pared celular. Ya ve, todo es lógica, conocimientos básicos y luego se va armando poco a poco el conocimiento en la medicina. Aquí tenemos tratamientos específicos. Primero, cuando nosotros vemos un paciente con cualquier proceso infeccioso, sea infección urinaria, sea infección respiratoria de partes blandas, infección en el sistema nervioso central, no sé, infección en las uñas, aunque ustedes quieran, todo se debe realizar por cultivo y antibiograma, ¿ok? Eso es lo ideal. ¿Qué pasa si yo en mi hospital donde trabajo viene una infección urinaria y le doy ciprofloxacino, como dice el libro? Pero y veo que en mi hospital la mayoría de mis pacientes, el 70-80% son resistentes a la ciprofloxacina, pues no me sirve. Por eso los epidemiólogos es importante que intervengan y el infectólogo para ver cómo es nuestra sensibilidad, nuestro antibiograma, nuestro espectro antibiótico con relación a enfermedades. Entonces, en ese caso, si mi hospital, la mayoría de las mujeres, su infección urinaria es resistente a la cipro, pues no voy a prescribir cipro. Tendré que prescribir otro antibiótico. ¿Me dejo entender? Todo se hace con cultivo y antibiograma. Ahora, hay contextos cuando el paciente, por ejemplo, está con choque séptico, está a punto de fallecer, y si no iniciamos la antibiótico-terapia precoz, que es lo que mejora en los pacientes sépticos, ahí yo voy a usar antibiótico-terapia empírica. Por ejemplo, si quiero cubrir gram positivos, Staphylo aureus, usaré vancomicina o linezolid, ¿no? Si quiero cubrir bacterias gram negativas, pues usaré ceftriaxona, o si tiene el antecedente de resistencia, usaré meropenem o imipenem. Si tengo sospecha de que el paciente tiene algún absceso o está haciendo miositis, pues cubriré anaerobios con metronidazol o con clindamicina. Entonces depende del contexto clínico. ¿Qué tal si el paciente tiene factor de riesgo diabetes, cardiópata o es un EPOC? Pues cubriré bacterias atípicas. ¿Con qué? Con macrólidos o quinolonas. Entonces, eso de tratamientos específicos a mí no me convence mucho porque depende de cada hospital, de cada departamento, de cada país, cómo están la epidemiología en las infecciones. Luego tenemos, por ejemplo, otros acá como reacciones adversas que ya lo mencionamos dentro de los antibióticos, ¿no? Los betalactámicos pues producen reacciones alérgicas, la vancomicina, el síndrome del hombre rojo, los aminoglucósidos nefrotóxicos, y esto profundizamos. Miren acá lo importante, que la nefrotoxicidad es reversible, mientras que la ototoxicidad es irreversible. Los macrólidos, malestar gastrointestinal, las sulfonamidas, reacciones alérgicas, hematológicas, como habíamos mencionado, la anemia hemolítica en los pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato, reacciones adversas de las fluorquinolonas, sobre todo en los tendones. La ciprofloxacina, por ejemplo, tiene tendencia a que los pacientes puedan tener convulsiones e insomnio. Después también habíamos algo de la profilaxis antibiótica.
tenemos la no quirúrgica y las quirúrgicas. Dentro de la no quirúrgica, sobre todo en un paciente cardiópata estructural para evitar una endocarditis, pues se usan varios antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en no quirúrgica, en lesiones cardíacas, la amoxicilina está indicada. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo un paciente cardiópata que tiene una FA, una fibrilación auricular, tiene estenosis mitral por una cardiopatía reumática, y me dice: doctor, la próxima semana voy a ir al odontólogo a hacerme una extracción de diente, ¿no? Voy a hacer una exodoncia. Entonces yo, como médico, y el odontólogo debe de saber que este paciente debe de recibir una profilaxis antibiótica, pues porque si no lo hago mala praxis y el paciente me puede denunciar. Entonces, por eso yo debo de prescribir profilaxis, que ya hay guías descritas para este contexto clínico. Por ejemplo, si yo tengo heridas por mordedura, debo de usar profilácticamente amoxicilina con clavulámico o doxiciclina o mixofloxacina. En la profilaxis antibiótica quirúrgica, nosotros en nuestro medio, nuestros cirujanos usan mucho cefazolina, porque así debe de ser. Y si tienen alguna duda, pregunta, o aporte, pues bienvenido y muchas gracias, y espero que les haya sido útil, aunque sea un poco.